En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Tenemos 1.200.000 venezolanos en el Perú, ellos se olvidaron. ¿Y por qué hay 1.200.000 venezolanos en el Perú? Porque hay crisis en Venezuela. Y si se resuelve la crisis allá, nos van a resolver un problema acá. Porque muchísimos de esos venezolanos, muchísimos, van a regresar a su país si la situación allá cambia. Y si los políticos actúan con la responsabilidad que el momento les exige. Es ese proceso el que tenemos que ayudar. El tema de Venezuela, de nuestra relación con Venezuela y el tema de la presencia de cerca de 1.200.000 venezolanos en el Perú, que es lo que se calcula que podría haber ocurrido en los últimos años, ha sido un tema que se ha tratado con la mayor irresponsabilidad de la que yo tengo memoria en relación a lo que debería ser y ha sido en muchos casos nuestra política exterior. Porque el Perú construye su política exterior no en función a los gustos con respecto a los regímenes que gobiernan otros países. Por supuesto que el Perú tiene principios con respecto a que en los países debe reinar la democracia y la fraternidad entre sus pueblos y que deben respetarse los derechos de las minorías y que las minorías a su vez deben aceptar la voluntad de las mayorías a la hora de decidir sus formas de gobierno. Pero si nosotros decidiéramos con quién tenemos relaciones políticas diplomáticas y comerciales en función de la definición que hacemos de su régimen político, para comenzar no deberíamos tener relaciones con China, donde hace ¿cuántos años gobierna? 70 años que gobierna el mismo partido, y donde está prohibida toda forma de oposición política y donde no hay libertad de expresión. O sea, ¿vamos a decidir si tenemos relaciones con China por su régimen político? Obviamente que no. Pero eso no tiene que ver solamente con un sentido práctico de lo que debe ser la diplomacia, es decir, debe estar marcada por el realismo, sino que tiene que ver además con un principio, que es el principio de no intervención. Es decir, nosotros no tenemos ningún derecho a pretender decidir los destinos de otro país, así como reclamamos para nosotros que nadie meta la cuchara en el Perú. Nadie. Es decir, hay gente a la que le parece mal que venga Evo Morales a pretender influir sobre los destinos de la política peruana, pero le parece bien que nosotros tratemos de meter la cuchara en los problemas internos de Venezuela. Es decir, pónganse de acuerdo. O valen todos los casos o no valen ninguno. ¿Cuál es el problema que hay en Venezuela? Hay una profunda crisis originada por los desaciertos de la política económica del chavismo. Ese es el origen de la crisis. Vivieron una ilusión con el boom del precio del petróleo y pensaron que iba a durar para siempre, y cuando se acabó el boom, se acabó todo. Se derrumbó la economía. Y la pagaron los venezolanos. Y eso se expresó en términos políticos cuando la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición. Y a partir de ese momento se abrió un proceso en el cual, si la oposición hubiera actuado con inteligencia, si la oposición hubiera sido capaz de actuar unida, la situación en Venezuela hoy sería completamente otra. Pero eso es mi opinión. Esto encima se agrava con las sanciones dictadas desde los Estados Unidos, las sanciones económicas que pensaban que lo que iba a provocar era el aislamiento político y social de Nicolás Maduro y su derrumbe, y lo que ocurrió es que se fueron más de 5 millones de venezolanos porque era invivible la situación en Venezuela. Ha sido un fiasco la política aplicada hacia Venezuela desde los Estados Unidos, y nosotros desde el Grupo de Lima haciéndole coro. No ha funcionado. Nicolás Maduro sigue ahí. Y los venezolanos siguen teniendo los problemas incluso para su sobrevivencia. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la solución a esta situación? Lo que está pasando en México.
Es la única manera que los propios venezolanos resuelvan su problema. ¿Cómo? Haciendo algo que parecía imposible. Exitosa. Están sentados en una mesa Nicolás Maduro y sus representantes y Juan Guaidó como representante de la oposición con sus delegados. ¿Cuál es el objeto de esas reuniones? Lograr que en Venezuela ocurran dos cosas. Primero, elecciones libres y democráticas con participación de todos, sin restricciones, con libertad de expresión, sin presos políticos, sin gente exilada por razones políticas, con equidad en la participación en la campaña electoral, en el uso de los medios, sin ningún tipo de restricción ni discriminación, con observadores internacionales que validen el proceso y con el compromiso de todos de aceptar esos resultados y someterse a ellos. Y de la mano con eso, el inicio de un proceso de levantamiento de sanciones y de ayuda, porque Venezuela va a necesitar ayuda internacional para iniciar el proceso de recuperación y de reconstrucción económica de ese país. Eso es lo que nos interesa a los peruanos. A ese proceso tenemos que ayudar. ¿Y por qué? Porque es un proceso que están iniciando los propios venezolanos, haciendo algo que, insisto, parecía imposible. La gente de Maduro sentada con la gente de Guaidó tratando de entenderse. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Dinamitar ese proceso? ¿Tirarle piedras a ese proceso? ¿Echarle gasolina para que no funcione? ¿Para que fracase? O sea, sinceramente hay que tener una falta total de criterio y de inteligencia para actuar de esa manera. Eso es lo que nos interesa, no solo por la defensa de un principio de lo que ha sido la tradición de la diplomacia peruana. Es decir, los peruanos hemos sido ejemplares en nuestro comportamiento con respecto a los derechos de los pueblos a decidir por sí solos sus destinos, a ofrecernos como puente para resolver conflictos, no a ser parte de los conflictos, que es lo que nos ha pasado en los últimos años. Entonces, no es solo la defensa de un principio que ha regido nuestra diplomacia y que nos ha convertido en lo que hemos sido durante años, un ejemplo, sino en segundo lugar por una razón absolutamente práctica. Tenemos 1.200.000 venezolanos en el Perú, ellos se olvidaron. ¿Y por qué hay 1.200.000 venezolanos en el Perú? Porque hay crisis en Venezuela. Y si se resuelve la crisis allá, nos van a resolver un problema acá. Porque muchísimos de esos venezolanos, muchísimos, van a regresar a su país si la situación allá cambia. Y si los políticos actúan con la responsabilidad que el momento les exige. Es ese proceso el que tenemos que ayudar. Si el presidente Pedro Castillo se encontró con el señor Maduro en la sala previa de reuniones de la CELACO, de lo que fuera, o de las Naciones Unidas, y tuvieron un encuentro o hablaron de lo que hayan hablado, es una anécdota. Es una anécdota. Porque yo creo que a lo que nosotros nos hubiera interesado, no sabemos el contenido exacto de la reunión en la versión del presidente Castillo, pero ojalá que en esa reunión, si es que se produjo las características que dijo Nicolás Maduro, se haya hablado del proceso de entendimiento en México y la necesidad de que este avance. Ojalá que haya sido así, porque eso es lo que nos interesa a los peruanos. Yo creo que hay que poner cada cosa en su lugar y hay que empezar a actuar con responsabilidad. Una vez más, no se trata solo de defender principios de nuestras relaciones con otros países, sino se trata de buscar los caminos para resolver un problema que nos está afectando directamente con la migración masiva de venezolanos. No debería ser tan difícil actuar con un mínimo de sensatez. Tal vez a veces es mucho pedir. Hablemos claro.